Capítulo 1. El hombre del club Diógenes. El viento aullaba por las calles de Londres, arrastrando una densa niebla que se enroscaba alrededor de las farolas de gas como el aliento de una bestia invisible. Era una noche de una quietud peculiar, interrumpida solo por el ocasional traqueteo de algún carruaje. En el salón del 221 Bytes de Baker Street, el aire estaba impregnado del acre aroma del tabaco de Holmes, que se enroscaba en lentas y deliberadas espirales desde su pipa mientras yacía despatarrado en su silla, con los dedos entrelazados, en contemplación. Durante la última hora había estado leyendo el periódico vespertino, aunque mi mente divagaba a menudo. Holmes se encontraba en uno de sus estados de ánimo silencioso, pensativo, con la mirada penetrante fija en el techo. El violín yacía intacto a su lado, y el fuego, aunque crepitaba cálidamente, no disipaba la tristeza que lo envolvía como ansedario. «Necesito un caso, Watson», murmuró por fin, sin mirarme. «Algo profundo, algo intrigante. Esta inercia es intolerable». Bajé el periódico y sonreí. «Y yo que empezaba a pensar que disfrutabas de las tardes tranquilas». Holmes exhaló bruscamente. «Las tardes tranquilas, mi querido Watson, son el refugio de las mentes menos desarrolladas. Para mí, son nada menos que una muerte lenta y calculada». En ese momento, como en respuesta a su queja, se oyeron pasos apresurados en la escalera. Siguió un golpe seco, urgente e insistente. Holmes se puso de pie antes de que yo pudiera levantarme. Su delgado cuerpo, moviéndose con repentina energía llamó a la puerta. Se abrió de par en par y entró un hombre alto. Tenía porte militar, con el rostro curtido por años. De mando, aunque mantenía la espalda recta y una expresión severa, había una inconfundible inquietud en sus ojos oscuros. Se quitó el sombrero con mano mesurada y entró en la cálida luz de la sala de estar. «Señor Sherlock Holmes», dijo con tono cortante pero urgente, «soy el coronel James Harrington. Vengo por un asunto de suma importancia, que podría tener graves consecuencias si no se resuelve con prontitud». Holmes señaló una silla. «Entonces ha venido al lugar indicado, coronel. Por favor, siéntese y cuéntenoslo todo». Harrington tomó asiento, pero no se relajó. Sus dedos tamborileaban suavemente contra el brazo del sillón. Una costumbre, sospeché, nacida de una profunda agitación. «Un hombre ha muerto», dijo sin rodeos, «asesinado a sangre fría en el club Diógenes, y algo de gran valor ha desaparecido». Ante esto, Holmes arqueó una ceja. «El club Diógenes. Eso es bastante inusual. La violencia y la conversación son igualmente indeseables dentro de sus muros». «Exactamente», dijo Harrington. «Y sin embargo, esta tarde, Sir Alfred Sinclair fue encontrado en una de las salas de lectura, degollado de oreja a oreja. Un escalofrío me recorrió el cuerpo». Holmes, sin embargo, permaneció impasible, aunque noté un destello de interés en su mirada penetrante. «Sir Alfred Sinclair», repitió Holmes, «el funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores». Harrington asintió. «Igual, pero su muerte, por trágica que sea, no es la única preocupación. Verá, señor Holmes, cuando encontraron su cuerpo, estaba desplomado sobre un escritorio. Un libro de contabilidad abierto yacía ante él. Un libro de contabilidad encuadernado en carmesí». La mirada de Holmes se agudizó. «¿Y este libro de contabilidad ha desaparecido?» Harrington inclinó la cabeza. «En efecto. Y, señor Holmes, la información contenida en ese libro, si cayera en las manos equivocadas, podría sacudir los cimientos mismos de nuestro gobierno». Me incliné hacia adelante. «¿Qué tipo de información?» «Los nombres de individuos involucrados en, digamos, asuntos delicados», respondió Harrington con cautela. «Espionaje, diplomacia,
Asuntos del más alto secreto. Si ese libro de contabilidad se expone, podría provocar un escándalo, un colapso político y posiblemente una guerra. Holmes exhaló suavemente, como si saboreara la complejidad del caso. Se giró bruscamente, paseando por la habitación con pasos largos y mesurados. ¿Y qué tiene que decir Scotland Yard al respecto? Preguntó el inspector Lestrade. Dirige la investigación, dijo Harrington, pero me temo que sus métodos no serán suficientes. Esto no es un delito común. Señor Holmes, necesitamos una mente capaz de ver más allá de lo evidente. Holmes se detuvo a medio paso y sonrió levemente. Me halaga, coronel. Solo expongo hechos, replicó Harrington. ¿Aceptará el caso? Holmes me miró y supe al instante que la respuesta ya estaba decidida. Había un brillo en sus ojos, la inconfundible luz de la casa. Watson, trae tu abrigo, dijo con energía. Creo que el juego ha comenzado. Salimos de Baker Street en menos de un cuarto de hora, y los tres subimos a un coche de punto que nos esperaba. La niebla se había espesado considerablemente, engullendo las farolas en su gris. Mientras atravesábamos la ciudad, Holmes permanecía sumido en sus pensamientos, tamborileando suavemente con los dedos sobre la rodilla. Una última pregunta antes de llegar, coronel, dijo por fin. ¿Dónde estaba sentado exactamente Sir Alfred Sinclair cuando lo encontraron? En la sala de lectura más alejada, respondió Harrington. En el escritorio más cercano a la chimenea. Holmes sonrió levemente. Interesante. Eso nos dice algo muy significativo. Me incline hacia adelante. ¿Y qué es eso, Holmes? Paciencia, querido Watson, murmuró. Todo a su debido tiempo. El taxi continuó su viaje a través de la niebla, llevándonos hacia el corazón del misterio. En capítulo 2. Un club silencioso, un crimen ruidoso. El viaje al Club Diógenes transcurrió en un silencio casi absoluto, salvo por el ocasional traqueteo de las ruedas del taxi contra las calles empedradas y húmedas. Holmes permanecía sumido en sus pensamientos, con los dedos entrelazados, la mirada perdida pero intensa. Había entrado en ese peculiar estado de concentración donde las distracciones externas desaparecían. Sin embargo, no pude evitar sentir un creciente presentimiento. El asesinato de un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, el robo de un libro de contabilidad carmesí que contenía información potencialmente explosiva. Estos eran asuntos mucho más allá de un simple crimen pasional o venganza personal. El coronel Harrington permanecía sentado rígidamente frente a nosotros, con el rostro demacrado y severo. Tenía el aire de un hombre acostumbrado a mandar, pero había algo más, algo que sugería que no estaba allí simplemente como un oficial preocupado, sino como alguien personalmente involucrado en el caso. Decidí observarlo con más atención. Al entrar en Pall Mall, el club emergió de la espesa niebla, una estructura oscura y majestuosa que se alzaba imponente sobre la tranquila calle. Conocía bien el club Diógenes, no solo por Holmes, sino por su reputación. Era un lugar donde el silencio era sagrado, donde los hombres influyentes no venían a conversar, sino a aislarse de las exigencias de la sociedad. Aunque un crimen tan violento pudiera ocurrir entre sus sagrados muros, parecía casi impensable. El taxi se detuvo y, al bajar a la acera, Harrington nos guió hacia la entrada. Un agente uniformado estaba de pie junto a las pesadas puertas de roble. Su presencia contrastaba marcadamente con la discreción habitual del club. Al acercarnos, se enderezó y asintió brevemente. El inspector Lestrade ya está dentro. Señores, dijo haciéndose a un lado en Holmes, me lanzó una rápida mirada, con un leve destello de diversión en sus ojos. Ah, Lestrade, murmuró. Me preguntaba, ¿cuánto tardaríamos en volver a cruzarnos? Dentro, el club estaba tal como lo recordaba, opulento pero austero. Sus grandes salones,
resonaban con el pesado silencio de sus clientes. El asesinato, al parecer, no había perturbado a los socios habituales, que seguían sentados en sus rincones preferidos, absortos en la lectura del periódico o con la mirada perdida, con la indiferencia propia de los verdaderamente solitarios. Nos condujeron por un pasillo, pasando junto a hileras de paneles de madera oscura y gruesas alfombras persas, hasta llegar a una habitación apartada de las demás. Era una sala de lectura, más pequeña que los salones principales, pero no menos majestuosa. Una gran chimenea dominaba la pared del fondo. Sus brasas proyectaban un tenue resplandor anaranjado sobre las pesadas sillas de cuero y los escritorios de caoba. Fue allí, en el escritorio más cercano, donde se cometió el crimen. El cuerpo de Sir Alfred Sinclair ya había sido retirado, pero la gruesa mancha seca sobre el escritorio y el suelo daba un sombrío testimonio de la causa de su muerte. El inspector Lestrade permanecía junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda y el rostro convertido en una máscara de irritación profesional. Se giró al entrar nosotros, entrecerrando los ojos al ver a Holmes. «Debería haberlo sabido», murmuró. «Siempre que un caso se vuelve peculiar, tu sombra siempre está presente en Holmes». Inclinó la cabeza con una leve sonrisa. «Un placer como siempre, Lestrade. Veo que ha logrado mantener la escena del crimen intacta para mi inspección. Por eso lo felicito». El Lestrade gruñó, pero no dijo nada. En cambio, señaló el escritorio. «Ahí lo tienen. Sir Alfred Sinclair, sentado ahí mismo, degollado de oreja a oreja, sin señales de forcejeo, sin testigos, sin motivo aparente, al menos ninguno que estos caballeros quieran admitir». Holmes avanzó, con la mirada penetrante recorriendo la escena. Se agachó junto al escritorio, estudiando la sangre seca con expresión de profunda concentración. «¿La posición del cuerpo?», preguntó. «Se desplomó hacia adelante», respondió Lestrade. Su cabeza casi tocaba el escritorio. El libro de contabilidad que había estado leyendo o escribiendo estaba abierto frente a él. «¿Y ese libro de contabilidad ha desaparecido?», murmuró Holmes. Lestrade asintió. «Se lo llevaron. Apuesto a que lo robaron antes de que Sinclair muriera». Holmes metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña lupa. Estudió la superficie del escritorio, luego la silla, luego la alfombra debajo, todo en absoluto silencio. Observé cómo su expresión cambiaba casi imperceptiblemente, un destello de interés, de comprensión, antes de desvanecerse bajo su habitual máscara de indiferencia. Se volvió hacia Harrington. «Coronel, usted fue de los primeros en enterarse de este crimen». «¿Por qué?», Harrington dudó. «Debido a la naturaleza del libro Mayo R», admitió. «En cuanto se descubrió su desaparición, me convocó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Era imperativo contener la situación antes de que se convirtiera en un incidente internacional. Y, sin embargo, no me ha informado exactamente de qué había en el libro de contabilidad», dijo Holmes enderezándose. Me dijiste que contenía nombres sensibles. ¿Pero cuáles? ¿Y con qué propósito Sinclair poseía semejante documento?» Harrington se puso rígido. «Eso, señor Holmes, es un asunto de seguridad nacional». La sonrisa de Holmes no llegó a sus ojos. Una frase que se suele usar cuando se quiere ocultar la verdad. «Muy bien, coronel, trabajaré con lo poco que me han dado». Él se volvió hacia el escritorio, con su mirada penetrante escudriñando la superficie una vez más. Entonces de repente señaló una tenue mancha de tinta sobre la madera pulida. «Watson», dijo de repente, «¿recuerda el caso de la clave evanescente?» Fruncí el ceño. «En sí, claro. La mancha de tinta en el mantel te hizo deducir que el documento había sido manipulado antes del robo». «Exactamente», murmuró Holmes. Dio unos golpecitos suaves a la mancha de tinta
con la yema del dedo. Esta tinta es fresca, pero las manos de la víctima estaban limpias cuando lo encontraron, lo que sugiere que, antes de que robaran el libro de contabilidad, alguien más se sentó en esta silla y escribió en ella Lestrade. Parecía escéptico. ¿Y qué nos dice eso? Holmes se enderezó, sacudiéndose el polvo invisible de la manga. Nos dice, mi querido Lestrade, que este asesinato no fue un simple robo, sino algo mucho más deliberado. El asesino no se limitó a robar el libro de contabilidad, sino que lo alteró antes de llevárselo. Se hizo un silencio atónito. Mira a Harrington, cuya expresión se había ensombrecido considerablemente. Holmes sonrió. Averigüemos qué era tan importante que necesitaba ser reescrito con tinta antes de que le cortaran la garganta a un hombre. Han dicho esto, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta, sin dejarnos otra opción que seguirlo. Un capítulo 3. La tinta del engaño. El aire nocturno estaba denso de niebla. Cuando salimos del Club Diógenes, las farolas de gas apenas penetraban la niebla que se arremolinaba en las calles vacías. Holmes caminaba adelante con paso decidido, con las manos entrelazadas a la espalda y sus rasgos afilados en profunda contemplación. Lestrade, el coronel, Harrington y yo lo seguíamos de cerca, con el peso del misterio agobiándonos a todos. Durante varios minutos, Holmes permaneció en silencio, con la mirada penetrante, recorriendo el pavimento, como si los propios adoquines pudieran ofrecer una pista. Por fin habló. Tenemos dos posibilidades, Watson. Rift, o bien, Sir Alfred Sinclair fue asesinado por lo que ya estaba escrito en ese libro de contabilidad. O bien, fue asesinado por lo que alguien necesitaba escribir en él a Lestrade. Se burló. Me parece, Holmes, que da igual que vino primero. El libro de contabilidad ha desaparecido, y tenemos que responder por un muerto. Holmes se detuvo bruscamente y se giró para encarar al inspector con una expresión de leve diversión. Al contrario, mi querido Lestrade, la secuencia de los acontecimientos lo es todo. En cuanto entendamos por qué el asesino alteró el libro de contabilidad antes de robarlo, estaremos a medio camino de descubrir su identidad. Mira a Harrington, cuyo rostro se había endurecido. Coronel, dije, usted habló del libro de contabilidad que contenía nombres de gran importancia. ¿Sospecha que una potencia extranjera podría estar involucrada? Harrington dudó, con los dedos crispados a los costados. No es imposible. Holmes lo observó atentamente. Está siendo evasivo, coronel. No dudo de que sabe más de lo que dice. Harrington apretó la mandíbula. Comprenda, señor Holmes, que ni siquiera yo conozco todo el contenido de ese libro de contabilidad. El documento estaba destinado solo a personas de alto nivel. Holmes sonrió levemente. Y aún así, alguien de menor rango logró hacerse con él. Eso en sí mismo es una pista. Harrington no dijo nada, pero su expresión delataba su inquietud en Holmes. Reanudó la marcha, guiándonos hacia un coche de punto que nos esperaba. Watson, dijo, subiendo. Hay un nombre en particular que me gustaría que recordara, Anne. El nombre de un hombre que, si no me equivoco, tuvo tratos con Sir Alfred Sinclair en los últimos meses. Anne frunció el ceño mientras lo seguía al taxi. Sinclair tenía muchos conocidos en círculos gubernamentales, pero sí se refiere a alguien de especial interés. Sí, interrumpió Holmes, y creo que el nombre que busca es Nathaniel Graves and Lestrade y Harrington. Intercambiaron miradas. ¿El nombre no les resultaba desconocido? ¿El financiero? Pregunté sorprendido. ¿Qué relación podría tener con este asunto? Holmes se recostó, tamborileando con los dedos sobre la rodilla. Eso, mi querido Watson, es precisamente lo que debemos descubrir. Graves no es un hombre de negocios cualquiera. Es una figura sombría que opera entre los límites de la legalidad. Ha financiado empresas en ambos lados de la ley. Ha cenado con diplomáticos y criminales por igual. Y aún así,
se ha mantenido, en general, intocable. Lestrade frunció el ceño. ¿Crees que tuvo algo que ver con el libro de contabilidad? Creo, Lestrade, que si el libro de cuentas contuviera nombres de personas que pudieran amenazar la estabilidad de nuestro gobierno, es casi seguro que el nombre de Graves estaría entre ellos. Harrington exhaló bruscamente. ¿Sospechas que lo mandó a alterar antes de que lo robaran? La mirada de Holmes era indescifrable. Sospecho que, como mínimo, sabe más de lo que deja entrever. Y, por pura casualidad, el señor Nathaniel Graves se encuentra actualmente en Londres, más concretamente en su residencia privada de Mayfair. Lestrade dejó escapar un profundo suspiro. A ver si adivino. Le vamos a hacer una visita. La sonrisa de Holmes era tenue. Exactamente. El taxi traqueteaba por las calles empapadas de niebla. La ciudad se difuminaba fantasmalmente tras los cristales. Llegamos a la casa de Graves en menos de media hora. Era una imponente estructura, de piedra blanca, con las ventanas oscuras y las puertas de hierro cerradas, pero sin llave. Un farol ardía junto a la entrada, proyectando sombras largas e irregulares sobre la calle adoquinada. Holmes dio un paso adelante y golpeó la puerta con fuerza con su bastón. Hubo una pausa. Luego el sonido de pasos arrastrados. Un instante después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre demacrado, con un sombrío traje negro. Su mirada nos recorrió con silenciosa sospecha. El señor Graves no recibe visitas a esta hora, dijo secamente Holmes. Le dedicó una sonrisa amable. Ah, pero verá, buen hombre, no somos visitantes en el sentido social. Estamos aquí en misión oficial. La mirada del mayordomo se endureció. Me temo. Nunca terminó la frase. Desde dentro de la casa se oyó un estruendo sordo, seguido del inconfundible sonido de cristales rotos. A la expresión de Holmes cambió al instante. Sin esperar permiso, empujó al sorprendido mayordomo y entró en el vestíbulo. Lo seguimos de cerca. La mano de Harrington se dirigió instintivamente al revólver que llevaba a un lado. Aún la casa estaba a oscuras, salvo por un tenue resplandor que emanaba de una habitación al fondo del pasillo. Holmes se movía con rapidez, sus pasos silenciosos, contra las alfombras persas. Al llegar a la puerta, se detuvo y levantó una mano para pedir silencio. Desde adentro se escuchó un crujido de papeles, una fuerte inhalación y luego una voz baja y deliberada. En quienquiera que seas, dijo la voz fríamente, acabas de cometer un error muy grave. Holmes sonrió en la oscuridad. Eso espero. Mamá, si no, todo esto sería terriblemente... Han dicho esto, empujó la puerta para abrirla y entró con valentía en lo desconocido. En capítulo 4. Un enfrentamiento a medianoche. Holmes entró en el estudio en penumbra con la confianza de quien ya había resuelto la mitad del misterio. Antes de cruzar el umbral, lo seguí de cerca, con el corazón latiéndome con fuerza mientras recorría con la mirada la habitación. Era un lugar de riqueza y poder, rodeado de enormes estanterías y lleno del aroma a tabaco caro. Una solitaria lámpara de aceite ardía sobre un gran escritorio de caoba, proyectando sombras parpadeantes contra las paredes paneladas. Y en el escritorio, sentado con el aplomo de un hombre que había esperado esta intrusión, estaba Nathaniel Graves. Era exactamente como lo había imaginado, alto y demacrado, con un rostro que antaño pudo haber sido atractivo, pero que hacía tiempo que se había agudizado por el cálculo y la fría ambición. Sus ojos oscuros brillaban con inteligencia, aunque no con calidez. No se sobresaltó con nuestra llegada. Al contrario, parecía ligeramente divertido. Debe ser Sherlock Holmes, murmuró, dejando a un lado una copa de brandy. A los periódicos les encanta escribir sobre ti. Holmes sonrió levemente. Suelen exagerar, pero sí,
soy yo. Su mirada recorrió la habitación antes de posarse en los cristales rotos esparcidos por el suelo cerca de la ventana del fondo. Supongo que eso no formaba parte intencionada de tu decoración nocturna. Graves se recostó en su silla, juntó las manos. Una leve molestia, a nada más. Holmes miró a Lestrade y Harrington antes de avanzar. Entonces, no. ¿Les molestará que echemos un vistazo? Un destello de algo, quizás una leve irritación, cruzó el rostro de Graves, pero mantuvo la calma a simple vista. Si me opusiera, señor Holmes, ¿habría alguna diferencia? Holmes rió entre dientes. Ninguno en absoluto. Se dirigió al escritorio con paso pausado, recorriendo con la mirada los diversos documentos extendidos ante Graves. Con un movimiento tan sutil que casi lo pasé por alto, los dedos de Holmes rozaron una esquina del pergamino, ajustándolo ligeramente antes de continuar su inspección de la habitación. Dirigí mi atención al cristal roto. La ventana contigua estaba cerrada, pero sin pestillo. Me agaché para inspeccionar los fragmentos en la alfombra. Algunos eran pequeños, otros grandes y dentados. Pero lo que me llamó la atención fue el destello de algo metálico entre los fragmentos. Holmes, llamé en voz baja, mientras extendía la mano hacia el objeto. Era un casquillo de Balan Holmes. Estuvo a mi lado al instante. Me quitó el casquillo de la mano, dándole vueltas entre los dedos, con expresión indescifrable, disparado recientemente. Y sin embargo, no hay rastro de ninguna bala incrustada en las paredes ni en los muebles. Curioso. Se enderezó. ¿Crees que alguien disparó aquí? Eso parece, dijo Holmes. Se giró hacia Graves, quien nos observaba con una mirada paciente pero firme. ¿Podría explicarme? Graves suspiró, como si se permitiera una pequeña molestia. Supongo que fue un intento fallido de robo. Un hombre intentó entrar por la ventana. Disparé un tiro de advertencia y huyó antes de que pudiera verlo bien. Un disparo de advertencia, repitió Holmes. Y sin embargo, no hubo balas graves. Arqueó una ceja. Supongo que se fue por la ventana. A menos que esperes que lo recupere. Holmes rió entre dientes. No será necesario. Retrocedió un paso, observando atentamente al financiero. Dígame, señor Graves, ¿le suena de algo el nombre de Sir Alfred Sinclair? Si Graves se sorprendió, no lo demostró. Creo que estaba en el gobierno, ¿no? Holmes ladeó la cabeza. Vamos, señor, no nos andemos con rodeos. Es usted un hombre que trafica con secretos. Sir Alfred Sinclair fue asesinado esta mañana en el Club Diógenes. Creo que ya lo sabe. Graves se tomó su tiempo para responder. Tomó su copa, dio un sorbo lento de brandy y exhaló suavemente. Había oído rumores, admitió, pero le aseguro, señor Holmes, que no tuve nada que ver. Y, sin embargo, reflexionó Holmes, es toda una coincidencia que un libro de contabilidad perteneciente a Sir Alfred Sinclair, un libro de contabilidad que contiene información confidencial, haya desaparecido, y esa misma noche un hombre intente entrar en su casa, quizás buscando algo valioso. Los labios de Graves se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. Da por sentado mucho, señor Holmes. Holmes le devolvió la sonrisa, aunque la suya tenía un toque de sarcasmo. Suponer es un hábito peligroso, señor Graves. Prefiero la deducción. Y mis deducciones me indican que la muerte de Sir Alfred Sinclair no fue un simple acto de violencia, sino una maniobra calculada. Alguien alteró ese libro de contabilidad antes de robarlo. Alguien que comprendió la importancia de su contenido. Primera vez, vi un destello de algo en la expresión de Graves, tal vez incertidumbre, o tal vez irritación por ser examinado tan de cerca. ¿Y tú crees que ese alguien soy yo? Preguntó. Holmes. Se encogió de hombros. Creo que sabe mucho. Más de lo que dice. Graves lo observó un momento antes de dejar su vaso. Se puso de pie lentamente,
con una presencia imponente, como si quisiera imponer su dominio sobre la conversación. Es usted un hombre interesante, señor Holmes, y muy persistente, pero permítame ofrecerle un consejo. Se acercó, bajando la voz. Hay fuerzas en juego aquí que superan incluso su considerable talento. Si valora su existencia, le sugiero que se marche. Se hizo un silencio tenso. Lestrade se tensó a mi lado, moviendo ligeramente la mano hacia el bolsillo de su abrigo, donde descansaba el revólver. Harrington apretó la mandíbula. Sus instintos militares estaban claramente preparados para la confrontación, pero Holmes simplemente sonrió. Una advertencia muy convincente, señor Graves, pero me temo que soy incapaz de escapar de un misterio. Graves rió suavemente, negando con la cabeza. Entonces supongo que deben hacer lo que deben hacer. Un paso, señalando la puerta. Creo que hemos terminado. Caballeros. Holmes inclinó la cabeza. Sin decir una palabra más, nos dimos la vuelta y salimos del estudio. Aunque sentí la fría mirada de Graves sobre nosotros, hasta que la puerta se cerró tras nosotros, al salir a la noche neblinosa, exhalé con fuerza. Holmes, dije bajando la voz, ese hombre es peligroso. Holmes asintió con expresión indescifrable. Sí, Watson. ¿Y sabe exactamente qué pasó con ese libro de contabilidad, Harrington? Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no presionarlo más? Porque aún no está lo suficientemente desesperado como para decirnos la verdad, respondió Holmes. Se giró y miró hacia la casa a oscuras. Pero lo estará. Recuerda lo que te digo. Lestrade murmuró algo antes de mirar al cielo. Bueno, si ese era un callejón sin salida, ¿y ahora qué? Los ojos de Holmes brillaron en la oscuridad. No es un callejón sin salida, Lestrade, ni mucho menos. Ahora sabemos que alguien estaba tan desesperado como para entrar en la casa de Graves esta noche, igual que alguien estaba tan desesperado como para alterar ese libro de contabilidad antes de robarlo. Eso significa que no somos los únicos que buscamos la verdad. Giró sobre sus talones y se dirigió al taxi que los esperaba. Vamos, caballeros, veamos si podemos llegar antes que nuestros competidores. Y con eso, desaparecimos una vez más en las calles brumosas de Londres, mientras el misterio del libro de contabilidad carmesí se hacía más profundo con cada paso. En capítulo 5, la sombra en la niebla, abandonamos la casa de Graves en silencio, con el peso del encuentro sobre nosotros. Holmes se había sentado en el coche de punto con aire de profunda contemplación, tamborilleando ligeramente con los dedos en la rodilla al traquetear las ruedas sobre los adoquines húmedos. Lestrade, con el ceño fruncido, finalmente rompió el silencio. Vaya, qué pérdida de tiempo, murmuró. Solo nos dieron una advertencia. Holmes exhaló un tenue suspiro, con la mirada fija en la niebla que se arremolinaba tras la ventana. Una advertencia. Sí, pero también una revelación. Lo miré. ¿Y qué revelación sería esa? Los ojos de Holmes brillaron. Ese Nathaniel Graves es un hombre asediado. Harrington, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del trayecto, se inclinó hacia adelante. ¿Crees que lo están atacando? Holmes asintió levemente. Consideren los sucesos de las últimas horas. Sir Alfred Sinclair, asesinado por posesión del libro carmesí. El libro mismo, robado, no sin antes haber sido alterado. Y ahora Graves, un hombre que probablemente sabía lo que contenía ese libro, se encuentra víctima de un intento de robo apenas unas horas después. Lestrade se frotó la barbilla. ¿Entonces crees que quien entró en casa de Graves buscaba lo mismo que nosotros? Holmes sonrió con suficiencia. Exactamente. Y eso nos dice algo crucial. Quienquiera que haya robado el libro mayor aún no se siente seguro de tenerlo en su poder. Busca confirmar su contenido o suprimir cualquier cabo suelto que quede.
frunce el ceño. Y sin embargo, Graves no parecía particularmente alarmado por la intrusión. En efecto, murmuró Holmes, lo que significa una de dos cosas. O ya sabe quién lo persigue, o confía en su capacidad para mantenerlos a raya. Harrington se removió, inquieto. Si Graves posee información que podría poner en peligro al gobierno, ¿no deberíamos detenerlo? Holmes rió secamente. Admiro su sencillez, coronel, pero Graves no es un delincuente común. Vive en un ámbito de poder e influencia, donde la ley no es más que una molestia leve. No, si queremos sacarlo a la luz, debemos dejar que sus enemigos hagan el trabajo por nosotros. Anne Lestrade frunció el ceño. Está bien, pero mientras tanto no tenemos nada. Ni libro de cuentas, ni sospechosos, ni idea de dónde buscar. Holmes sonrió. Al contrario, tenemos algo mucho más valioso que un simple sospechoso. Lestrade, tenemos un patrón. Anne golpeó el techo de la cabina, indicándole al conductor que se detuviera. Al salir a la acera, reconocí la silueta familiar de Baker Street. Pareció sorprendido. No vamos a continuar con la investigación. Holmes estiró sus largas extremidades al subir a la acera. La noche avanza, coronel, y nuestro desconocido adversario no hará su siguiente movimiento hasta que se presente la oportunidad. Por ahora, debemos emplear un método diferente, uno que no requiera perseguir sombras en la niebla. Lestrade se cruzó de brazos. ¿Y qué método es ese? Holmes esbozó una sonrisa cómplice. Dejamos que la respuesta nos llegue. Han dicho esto, se dio la vuelta y subió las escaleras hacia el 221 Bytes, sin que nos quedara más opción que seguirlo una vez dentro. Holmes no perdió el tiempo. Se quitó el abrigo, lo arrojó sobre el respaldo de una silla y se dirigió de inmediato a su escritorio. Observé cómo rápidamente escribía una breve nota. La doblaba y me la entregaba. Samuel, tenga la amabilidad de asegurarse de que esto llegue a los periódicos matutinos. De inmediato tomé la nota y la desdoblé. Frunce el ceño al leer su contenido. Las consultas sobre la desaparición de ciertos documentos pueden dirigirse a la calle Baker, 221 Bytes. El asunto está recibiendo total atención. Levanté la vista sorprendido. Le estás anunciando al mundo que estamos investigando el libro de contabilidad. Los ojos de Holmes brillaron con picardía. En efecto, Anne Lestrade soltó un gruñido de exasperación. Será como si te estuvieras pintando una diana en la espalda. Holmes rió entre dientes. Exactamente, Lestrade. ¿Y qué mejor manera de averiguar quién más quiere el libro de contabilidad que ver quién viene a buscarlo? L.A. Expression. De Harrington se ensombreció. ¿Y si quién es peligroso? La sonrisa de Holmes no flaqueó. Entonces sabremos que vamos por buen camino. La mañana siguiente llegó con un frío cortante, pues la niebla se había disipado hasta convertirse en una tenue neblina que se aferraba tenazmente a los tejados. Había enviado el mensaje de Holmes a la prensa, tal como me habían pedido, y ahora estábamos sentados en nuestra sala de estar, esperando la inevitable respuesta. Anne Holmes se repanchingaba en su silla, con aspecto de estar perfectamente a gusto. Lestrade paseaba cerca de la ventana, con evidente impaciencia, mientras Harrington permanecía rígido, con la mano apoyada en la rodilla, como si esperara a sacar su revólver en cualquier momento. Eran poco más de las 9 cuando llamaron a la puerta la señora Hudson. La fiel portera del 221 Bytes asomó la cabeza. Hay una visita, señor Holmes, y debo decir que parece haber visto un fantasma. Holmes se enderezó, con los ojos encendidos de interés. Haga que pase, por favor. Un momento después, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró tambaleándose en la habitación. Era delgado, con una mirada penetrante y la energía nerviosa de un hombre perseguido. Llevaba la ropa arrugada, el cuello desabrochado y una fina capa de sudor le cubría la frente
A pesar del frío matutino, Anne tragó saliva con fuerza antes de hablar. Su voz ronca y desesperada: «Tienes que ayudarme», jadeó. «Me van a matar». Old Holmes se levantó con suavidad de su silla. «¿Y quiénes son exactamente ellos?». Los dedos del hombre temblaban mientras se aferraba a los brazos de la silla en la que la señora Hudson lo había obligado a sentarse. «No sé sus nombres», susurró, «pero sé lo que buscan. Es el libro Mayo R. El libro Mayo R carmesí». El silencio llenó la habitación. Sentí que se me aceleraba el pulso en Holmes. Sin embargo, simplemente se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. «¿Y qué tiene que ver usted con ese libro de contabilidad, señor?». El hombre se estremeció. Su mirada se dirigió hacia la ventana, como si esperara que unos perseguidores invisibles emergieran de la niebla. «Yo fui quien lo alteró», dijo. Lestrade dejó escapar un silbido bajo. «Bueno, misterio resuelto». Holmes, sin embargo, no mostró satisfacción. Su mirada permaneció fija en el hombre tembloroso que tenía delante. «Lo cambiaste», repitió. «¿Pero por qué?». El hombre tragó saliva con dificultad. «Su voz era apenas más que un susurro, porque si no lo hubiera hecho, todos los nombres de ese libro ya estarían muertos». Un silencio denso se apoderó de la habitación. Holmes ladeó ligeramente la cabeza, estudiando al hombre que tenía delante, como si sopesara cada palabra. «Entonces te sugiero», dijo, en voz baja, «que nos cuentes todo lo que sabes». El hombre dudó. Luego respiró temblorosamente. «Lo haré», dijo Anne, «pero primero debes prometerme protección, porque la gente que busca ese libro». Sostuvo la mirada de Holmes, y por primera vez vi verdadero terror en sus ojos. «No se detendrán ante nada». En capítulo 6, el hombre que alteró el libro de contabilidad. El hombre tembloroso frente a nosotros tragó saliva con dificultad. Su mirada se dirigió a la ventana, como si esperara que los asesinos emergieran de la niebla matutina. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos por el cansancio y el miedo. Tenía el aspecto de un hombre que llevaba días prófugo. Holmes lo observó un buen rato antes de hablar. «¿Su nombre, señor?». El hombre dudó, abriendo los labios como si fuera a mentir. Pero bajo la mirada impasible de Holmes, la voluntad de engañar pareció abandonarlo. Exhaló con fuerza y respondió: «Daniel Farrow». Holmes ladeó la cabeza. «¿Y cuál es, señor Farrow, su conexión con el libro carmesí?». Farrow se humedeció los labios con nerviosismo. Yo trabajaba como administrativo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Manejaba documentos confidenciales, cosas pequeñas, sobre todo, pero...». Entonces, su voz se fue apagando, aferrándose al brazo del sillón hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entonces», Farrow tragó saliva de nuevo. «Entonces me pidieron que copiara un documento, uno muy específico. El libro Mayo R carmesí». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Lestrade silbó levemente. «¿Lo copiaste todo?». Farrow asintió con rigidez. «No por voluntad propia. Recibí órdenes. Me dijeron que era una precaución, aunque el original podría perderse o necesitarse en otro lugar. No lo cuestioné». Los ojos de Holmes se oscurecieron. «¿Quién te ordenó hacer esto?». Farrow dudó. «Sir Alfred Sinclair». Sentí un escalofrío. Harrington dejó escapar un suspiro lento. «¿Sinclair? ¿Fue él quien te hizo copiar el libro de contabilidad?». «Sir Dio». «Y al principio no le di importancia. Me dijo que era rutina, pero luego noté algo». Holmes levantó una mano. «¿Qué notó, señor Farrow?». La voz de Farrow se convirtió en un susurro. Algunos nombres habían sido cambiados. Un silencio atónito llenó la sala. Incluso Lestrade, que había estado escuchando a medias, con su habitual escepticismo, se irguió bruscamente en Holmes. Sin embargo, no pareció sorprendido.
cómo cambió. Faro dudó, con la mirada fija en la puerta, como si dudara si huir o no. Finalmente, respirando hondo, respondió: faltaban algunos nombres. Nombres importantes. Y en su lugar había otros. Nombres que nunca había visto. Era como si alguien hubiera reescrito la historia, alterando a los implicados. La expresión Tip Harrington se tornó seria. ¿Estás diciendo que alguien manipuló el libro de contabilidad para proteger a ciertas personas? Sí, susurró Fero. Y para implicar a otros. Me estremecí. Las implicaciones eran asombrosas. No se trataba de un simple robo. El libro de contabilidad había sido reescrito, su contenido alterado deliberadamente para desviar la culpa. Quizás incluso para incriminar a inocentes. Lestrade negó con la cabeza. ¿Y sabías de esto? ¿Copiaste los cambios? Las manos de Fero temblaban. No tenía otra opción. Pero cuando me di cuenta de lo que se había hecho, cuando vi que las modificaciones se habían hecho antes de que me pidieran copiarlo, supe que algo andaba mal. Y entonces, cuando me enteré del asesinato de Sir Alfred, salí corriendo. Los ojos de Holmes brillaron con una mezcla de admiración y cálculo. Y aún así, señor Fero, no corrió lo suficiente. A la mirada de Fero se fijó en él, con pánico reflejado en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Holmes exhaló suavemente. Quiero decir, mi querido señor Fero, que alguien ha estado vigilando esta casa desde que usted entró. Sentí en el estómago, observando. Repetían. Holmes se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Sin descorrer la cortina, miró hacia afuera e hizo un pequeño gesto con la cabeza. 3 hombres son de pie al final de la calle. No se han movido desde que llegó en Fero palideció. Me siguieron, susurró. Debieron de haberlo hecho. Holmes se volvió hacia él. En efecto, y sospecho que no se irán con las manos vacías. Lestrade maldijo en voz baja. Entonces, no podemos quedarnos aquí. Si saben dónde está, estarán esperando a que salga. Harrington también se puso de pie, con expresión sombría. Si lo que dice Fero es cierto, entonces esos hombres no están aquí solo para observar. Están aquí para silenciarlo. Holmes tamborileaba con los dedos sobre la repisa de la chimenea, sumido en sus pensamientos. Entonces debemos asegurarnos de que no consigan lo que vinieron a buscar. Faro se aferró a su silla. No querrás enviarme ahí. Holmes sonrió levemente. Para nada, señor Fero. Todo lo contrario. Se volvió hacia Lestrade. Inspector, ¿sería tan amable de encargarse de que el señor Fero sea escoltado hasta Scotland Yard bajo fuerte vigilancia? Lestrade asintió con energía. Un par de mis hombres deben estar cerca, les avisaré. A la expresión de Holmes permaneció indecisa. ¿Vienen mientras Lestrade se encarga de eso? Necesito una última cosa de usted, señor Fero. Faro se puso rígido. ¿Qué? Los ojos de Holmes ardían con una intensidad silenciosa. Dime, ¿de quién fue el nombre que borraron del libro de cuentas? Faro dudó. No estoy seguro, solo noté algunos. Pero había un nombre que recuerdo, porque lo había visto antes en otros registros. Se inclinó ligeramente hacia delante y bajó la voz. Nathaniel Graves. Un silencio penetrante llenó la habitación. Holmes simplemente sonrió. Excelente, Lestrade. Dejó escapar un suspiro brusco. Así que ya está. Se suponía que Graves figuraba en el libro de cuentas. ¿Pero alguien borró su nombre? La voz de Harrington tenía un matiz de sospecha. Si eso es cierto, significa que no solo estaba involucrado, sino que lo estaban protegiendo. Los dedos de Holmes tamborileaban contra la repisa de la chimenea. Así es, lo que significa que nuestro siguiente paso está claro. Lo miré de reojo. ¿Cuál es? Holmes sonrió. Su mirada penetrante brillaba con determinación. Le hacemos otra visita al señor Graves. Llamaron a la puerta.
anunciando la llegada de los hombres de Lestrade. Holmes asintió a Ferro para tranquilizarlo. Estará a salvo con ellos, señor Ferro. Y quédese tranquilo. Descubriremos quién está realmente detrás de esta conspiración. Farrow exhaló temblorosamente y se dejó llevar fuera de la habitación al cerrarse la puerta tras él. Holmes se volvió hacia nosotros con una expresión intrigada. Caballeros, las piezas se mueven, y nuestro adversario ha cometido un error crucial. En Lestrade frunció el ceño. ¿Y qué error es ese? Los ojos de Holmes brillaron. Dieron por sentado que no descubriríamos la verdad. Han dicho esto. Tomó su abrigo y su sombrero, con movimientos rápidos y decididos. Vamos, Watson. Vamos, coronel. Esta noche veremos cuán profundo es este engaño. Aun con la niebla arremolinándose afuera y el peligro acechando en las sombras, salimos una vez más a las calles de Londres, sabiendo que el juego recién había comenzado en capítulo 7. Un juego peligroso. La noche estaba densa de niebla mientras avanzábamos por las estrechas calles de Londres. Holmes nos guiaba con pasos largos y decididos, y su mirada penetrante escudriñaba los callejones oscuros y los rincones iluminados por la luz de gas con silenciosa cautela. Lestrade caminaba a su lado, con la mano cerca del bolsillo donde, sin duda, aguardaba su revólver, mientras el coronel Harrington y yo lo seguíamos de cerca. Sentí el peso de la noche sobre nosotros, una quietud inquietante en el aire. La revelación de que el nombre de Nathaniel Graves había sido borrado del libro de cuentas carmesí lo había cambiado todo. Ya no se trataba de un simple robo o espionaje. Alguien con un poder considerable había manipulado los mismos registros que dictaban el destino de las naciones en Holmes. Había decidido no perder ni un segundo. Con Farrow escoltado sano y salvo hasta Scotland Yard, nos encontrábamos de nuevo en camino a la residencia de Graves en Mayfair. Esta vez, sin embargo, no llegaríamos como huéspedes inesperados, sino como buscadores de la verdad. Holmes, murmuré, acelerando el paso para igualarlo. Si el nombre de Graves fue borrado deliberadamente del libro de cuentas, significa que alguien hizo todo lo posible por protegerlo. ¿Podría haber sido el propio Sinclair? Holmes esbozó una leve sonrisa cómplice. Una idea interesante, Watson, y lógica, pero no creo que Sinclair estuviera detrás de la alteración. La evidencia sugiere lo contrario. Lestrade frunció el ceño. ¿Cómo? La penetrante mirada de Holmes se posó en él. Si Sinclair hubiera querido borrar el nombre de Graves para protegerlo, ¿por qué habría conservado el libro de contabilidad original? ¿Por qué no lo destruyó por completo? Lestrade gruñó. ¿Entonces crees que alguien más hizo el cambio? Exactamente, dijo Holmes. Alguien que quería desviar la culpa, ocultar la verdad. Pero, ¿por qué razón y a instancias de quién? Eso es lo que debemos determinar en la idea. Me inquietó. Si alguien había llegado al extremo de reescribir el libro de cuentas antes de robarlo, significaba que se estaba tramando algo más grande. Uno que iba más allá del asesinato de Sinclair. Giramos hacia una calle tranquila de Mayfair, con la imponente fachada de piedra blanca de la casa de Graves erguiéndose ante nosotros. Las puertas de hierro estaban cerradas, pero las ventanas brillaban con la cálida luz de las lámparas de aceite del interior en Holmes. Se detuvo bruscamente y levantó una mano. ¿Qué pasa?, preguntó Harrington, tomando instintivamente su revólver. Holmes observó la casa un momento antes de decir: «Algo anda mal en Lestrade». Exhaló con impaciencia. «Holmes, si vas a decir algo dramático, dilo». Holmes lo miró con sequedad antes de señalar la entrada principal. La puerta. Seguí su mirada. La pesada puerta de roble, que habíamos visto cerrada y asegurada en nuestra última visita, estaba ahora entreabierta. Un rayo de oscuridad se abría entre el marco y el umbral. «Lestrade», maldijo en voz baja. «¿Entraron?» «No, necesariamente», murmuró Holmes. «Pero hay alguien dentro, Nos movimos con rapidez, cruzando la acera
y subiendo los escalones de piedra. Holmes abrió la puerta del todo, revelando el vestíbulo tenuemente iluminado. El aire estaba impregnado de un olor a humo de cigarro y algo más. Algo acre, metálico. Sangre, murmuró Holmes. El Lestrade sacó su revólver. Bien, basta de dramatismo. Si hay alguien dentro, lo encontraremos. Holmes asintió y dio un paso adelante, sus movimientos silenciosos como una sombra. Lo seguimos hasta el vestíbulo, pasando la gran escalera y los retratos de figuras anónimas que adornaban las paredes. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Entonces, desde algún lugar más profundo, se escuchó un sonido apagado, un susurro, seguido de una voz baja y deliberada. Holmes pidió silencio con un gesto y se dirigió rápidamente al estudio. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado con prisa y no la hubiera cerrado del todo. Holmes la empujó con la punta de su bastón en dentro. Nathaniel Graves estaba sentado tras su escritorio, exactamente igual que la última vez que lo vimos, solo que ahora había algo claramente diferente. Su rostro estaba más pálido. Su ms rigida. Sus dedos, que antes tamborileaban distraídamente sobre el escritorio de caoba, ahora yacían inmóviles. Un fino hilo de sangre corría por la comisura de su boca. Holmes avanzó a grandes zancadas, colocando dos dedos sobre la garganta de Graves. Siguió un largo silencio. «Está muerto», murmuró Holmes. Sentí un nudo en el estómago. «¿Cómo?». Holmes se inclinó para inspeccionar el collar de Graves. Con un movimiento rápido, lo retiró, dejando al descubierto una pequeña perforación en la base del cuello del hombre. «Una aguja», dijo Holmes. «Un método de asesinato sumamente eficiente y discreto». Lestrade maldijo en voz baja. «Veneno, sin duda», respondió Holmes, «y de acción rápida». Además, señaló la copa de brandy que había sobre el escritorio. «Quizás se la administren con su bebida». No. Giró ligeramente la muñeca de Graves, revelando otra pequeña punción cerca de la vena, inyectada directamente. Un trabajo profesional. Harrington dejó escapar un suspiro lento. Lo silenciaron. Holmes asintió con gravedad. «Alguien no quería que hablara Lestrade. Se pasó una mano por el pelo. Así que ya son dos los muertos, Anne Sinclair y Graves. Ambos relacionados con ese libro de contabilidad. Ambos asesinados antes de poder hablar». Holmes se enderezó. Su mirada penetrante recorrió la habitación. «Sí, ahí. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos». Anne frunció el ceño. «¿Cómo?». Holmes se acercó al escritorio y examinó los papeles esparcidos por su superficie. Sus dedos rozaron suavemente los documentos hasta que se posaron sobre algo en un sobresellado con cera roja. Anne lo recogió, dándole vueltas entre las manos antes de romper con cuidado el sello. Dentro había una sola hoja de papel. Holmes la desdobló y examinó su contenido. Su expresión no cambió, pero vi algo en sus ojos, a un destello de comprensión. «¿Qué es?», preguntó Holmes. Me entregó el papel. Leí las palabras en voz alta. «Tenías razón. Sé quién ordenó los cambios. Nos vemos a medianoche. Ven solo». Lestrade frunció el ceño. «¿A quién le escribía?». Holmes dio la vuelta al papel. No había ningún nombre de destinatario, ninguna indicación de a quién iba dirigida la carta. Harrington exhaló bruscamente. Si Graves tenía pruebas de quién alteró el libro de contabilidad, entonces, quien lo mató debía saber que estaba a punto de revelarlas. Holmes asintió. «Y eso significa que estamos cerca de la verdad en Lestrade». Volvió a maldecir. «Entonces tenemos que averiguar dónde se suponía que se encontraría con esa persona». «A medianoche, ¿dónde?». Holmes golpeó ligeramente el papel. «Ese, mi querido Lestrade, es nuestro próximo enigma. Pero tenga la seguridad de que, quienquiera que fuera su encuentro, era lo suficientemente importante
como para que Graves lo arriesgara todo. Anne se dio la vuelta, apretando los dedos bajo la barbilla. Su mente ya estaba analizando las posibilidades, la intrincada red de engaños que se había tejido a nuestro alrededor. «La respuesta está a nuestro alcance», murmuró Holmes. «Solo tenemos que seguir el hilo hasta su origen». Y dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación. El misterio se profundizaba con cada paso. En capítulo 8. La cita de medianoche. La habitación a nuestro alrededor parecía cerrarse. La tenue luz proyectaba largas sombras, mientras Holmes permanecía inmóvil, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. La carta yacía abierta sobre el escritorio. Su críptico mensaje se cernía sobre nosotros como un espectro. «Anne, tenías razón. Sé quién ordenó los cambios. Nos vemos a medianoche. Anne, ven solo». Nathaniel Graves sabía la verdad. Lo silenciaron. Anne Lestrade dejó escapar un suspiro de frustración, paseándose cerca de la chimenea. «Así que tenemos un muerto, una nota sin destinatario y una hora de encuentro, pero sin lugar. Es un buen rompecabezas, Holmes. Pero a menos que tenga algún truco de magia bajo la manga, no veo cómo nos ayuda». Holmes no respondió de inmediato. Permaneció mirando la carta, como si deseara que las palabras revelaran sus secretos. Luego, en voz baja, dijo: «La respuesta está aquí. Solo necesitamos verla». Me acerqué y volví a leer la nota. «¿Habrá dejado alguna pista? ¿Una referencia a algún lugar específico?» Holmes asintió con aprobación. «Exactamente, Watson. Y considere las circunstancias. Angrave fue cuidadoso, cauteloso. No habría dejado su paradero tan expuesto, pero también sabía que el tiempo corría en su contra. Si hubiera escrito esta nota con prisa, habría elegido un lugar que le resultara familiar e incuestionable al destinatario». Harrington se cruzó de brazos. «Eso podría significar cualquier lugar. El hombre probablemente tenía docenas de lugares de reunión». «Cierto», admitió Holmes, «pero no se trataba de una reunión de negocios. Fue una revelación, último acto antes de su muerte. Eso reduce considerablemente las posibilidades». Anne Lestrade se burló. «¿Cómo?». Holmes volvió a coger la carta y la acercó a la lámpara, inclinándola ligeramente. Una sombra se proyectó sobre la página. ¡Zas! Labios se curvaron en una leve sonrisa. «Porque, mi querido Lestrade, la tinta nos lo dice». Me incliné y lo noté al instante. Las últimas palabras, «ven solo», estaban escritas con una presión ligeramente mayor, con la tinta apenas más oscura que el resto. Holmes asintió al darme cuenta. Una vacilación, un cambio de opinión. Cambió algo en su redacción. Volvió a colocar la carta sobre el escritorio, lo que sugiere que su primera opción de ubicación fue escrita y luego borrada. Harrington frunció el ceño. «Así que tenía intención de escribir dónde encontrarnos, pero lo omitió deliberadamente». «Exactamente», dijo Holmes. «La pregunta es, ¿dónde esperaría Graves que alguien se encontrara con él a medianoche sin decírselo explícitamente?» Lestrade exhaló bruscamente. «¿Crees que su corresponsal lo sabría?» Holmes sonrió levemente. «Piense, Lestrade. Graves no era un hombre de hábitos frívolos. Era metódico y controlado. Y cuando hombres como Graves organizan una reunión secreta, no inventan nuevos lugares. Regresan a lugares que les resultan familiares». Fruncí el ceño, pensando en sus palabras. Entonces lo comprendí. «Holmes, ¿qué hay de su casa?» Holmes asintió con aprobación. «Una deducción válida, Watson. Un hombre que se siente perseguido no se aleja mucho de lo que sabe. Anne, sin embargo, hay otro lugar que conocía íntimamente. Uno que él y sus asociados ya han usado antes». Harrington se puso rígido. «¿Te refieres a sus oficinas?» Holmes negó con la cabeza. «Demasiado expuesto. Graves no confiaría en un lugar tan vinculado a sus negocios». Anne Lestrade frunció el ceño. «¿Y entonces dónde?» La sonrisa de Holmes era tenue,
el único lugar donde se sentía más seguro, un lugar que controlaba. Respiré hondo al comprender la respuesta. Su club privado en Holmes asintió. En efecto, en Lestrade se enderezó. Entonces, tenemos que llegar. Ya Holmes ya estaba buscando su abrigo. Precisamente, el coche de punto traqueteaba por las calles, con las luces de gas parpadeando como estrellas tenues entre la niebla arremolinada. Holmes se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el camino. Sus pensamientos, sin duda, iban más rápido que las ruedas bajo nuestro peso. El club, reflexioné en voz alta, reconstruyendo la historia. Graves debió de asumir que su corresponsal reconocería ese lugar sin necesidad de decirlo directamente. Holmes asintió. Exactamente, Watson. Y eso significa que quienquiera que se suponía que iba a encontrarse con él debía ser alguien familiarizado con las costumbres de Graves, alguien que ya lo había conocido allí antes. Harrington exhaló. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿esa persona era un aliado o un verdugo? Lestrade frunció el ceño. Si sabían que venía y querían matarlo, ¿por qué no lo mataron? En la reunión, Holmes se tamborileó la rodilla con los dedos. Quizás lo pretendían, o quizás Graves no llegó a esa reunión porque alguien más se le adelantó. A las implicaciones me dieron escalofríos. Si Graves había sido silenciado antes de la reunión, entonces quienquiera que hubiera planeado reunirse, seguía ahí fuera, sin saber qué le depararía el destino. Y eso significaba, puede, que todavía estén esperando. Dije en voz alta. Holmes se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Exactamente, Watson. Llegamos al club de Graves minutos antes de la medianoche. El edificio estaba oscuro, con sus pesadas puertas de madera cerradas, pero una tenue luz parpadeaba desde el interior. Holmes se adelantó y se detuvo brevemente a escuchar en la entrada antes de abrir la puerta. En el interior estaba inquietantemente silencioso. Las grandes lámparas de araña apagadas y los habituales murmullos de conversación ausentes. Avanzamos con cautela por el pasillo, nuestros pasos amortiguados por las gruesas alfombras. Entonces Holmes levantó una mano para pedir silencio. Una lámpara ardía en el rincón más alejado de la habitación, y junto a ella, sentada a una mesa, había una figura solitaria. Un hombre con abrigo oscuro, con el rostro ensombrecido por el ala del sombrero. Permanecía completamente inmóvil, con las manos apoyadas sobre la mesa, como si esperara. Holmes se acercó con paso mesurado, con la mirada fija en el desconocido. «Esperaba a Nathaniel Graves», dijo en voz baja. El hombre no se sobresaltó. En cambio, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Holmes, y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso. Entonces, con una voz suave como el cristal, el hombre habló. «Veo que Graves está muerto». Sentí un peso frío en el estómago. Lestrade se tensó a mi lado. Holmes ladeó ligeramente la cabeza. No parece sorprendido. El hombre sonrió levemente. «¿Porque lo esperaba, Lestrade?» Frunció el ceño. «Entonces será mejor que empieces a explicar». El hombre exhaló, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Se suponía que me reuniría con él esta noche. Dijo que tenía pruebas». «¿Pruebas? ¿De quién había manipulado el libro de cuentas?» Holmes se inclinó hacia adelante. «¿Y quién es usted, por favor?» El hombre sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Mi nombre», dijo, «es Elias Wren». Hubo una pausa. Entonces Harrington inhaló profundamente. Wren susurró. «Dios mío». Me volví hacia él alarmada. «¿Lo conoces?» La expresión de Harrington era seria. «Todos en el servicio de inteligencia conocen a Elias Wren». La mirada de Holmes se ensombreció. «Porque está muerto». Una lenta sonrisa se extendió por los labios de Wren. «No del todo». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Holmes estudió a Wren cuidadosamente antes de volver a hablar.
Bueno, entonces, señor Wren, dijo en voz baja, será mejor que nos diga exactamente qué sabe Anne. Y con eso, la enmarañada red de engaño se hizo aún más intrincada, y las sombras que nos rodeaban eran más profundas que antes. Capítulo 9. El secreto de Wren. El hombre que teníamos delante, Elias Wren, observaba a Holmes con una leve sonrisa de complicidad, como si hubiera esperado este encuentro desde el principio. Su nombre había conmocionado al coronel Harrington, y pude ver cómo la tensión se intensificaba en la postura de Lestrade Holmes. Sin embargo, permaneció inmóvil. Su mirada penetrante estudió a Wren, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. «Se supone que estás muerto, Wren», rió suavemente. «Eso me dicen». Harrington exhaló bruscamente. «Es imposible. Elias Wren fue declarado muerto hace más de un año, asesinado en Budapest, en circunstancias sospechosas. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo informó él mismo». La sonrisa de Wren no se alteró. «Y sin embargo, aquí estoy». Anne Lestrade entrecerró los ojos. «Así que, o bien el Ministerio de Asuntos Exteriores se equivocó, o bien nunca estuviste muerto». Wren exhaló, reclinándose en su silla. «Error. No, mi muerte fue muy deliberada». Holmes ladeó la cabeza. «Dígame, señor Wren, ¿cómo consigue un muerto reunirse con Nathaniel Graves?» Los dedos de Wren tamborileaban suavemente sobre la mesa, porque Graves sabía la verdad. Sabía que no estaba muerta y, lo que es más importante, sabía por qué era necesaria mi muerte. Holmes asintió, como confirmando una sospecha. «El libro carmesí». La expresión de Wren se ensombreció. «Ese libro de cuentas contenía más que solo nombres, señor Holmes. Contenía toda una red a los que operaban en secreto, los que financiaban causas que no debían, los que trabajaban contra su propio país mientras fingían servirlo». Harrington apretó la mandíbula. «Traición». Wren asintió. «Alta traición». Un silencio se apoderó de la sala. Sentí un escalofrío. Este no era un caso común de robo o asesinato. Era una operación basada en el engaño. Una que podría sacudir los cimientos del gobierno si se descubría a Lestrade. Se removió incómodo. «Y tú aparecías en ese libro de contabilidad, ¿verdad?» La mirada de Wren se posó en él. «Sí», admitió, «pero no como traidor. Era un agente que trabajaba de incógnito». Harrington respiró hondo. «Dios mío, por eso desapareciste». Holmes asintió lentamente. «Alguien necesitaba que te fueras, y la manera más fácil de hacer desaparecer a un hombre para siempre es matarlo, al menos en teoría». Wren sonrió con suficiencia. «Ya lo está pillando, señor Holmes. Alguien dentro del gobierno, alguien poderoso, necesitaba que borraran mi nombre. Manipularon el libro de cuentas, cambiaron los nombres, ocultaron a sus aliados y expusieron a sus enemigos. Cuando me acerqué demasiado me enterraron». Me estremecí al pensarlo. «¿Y Graves?» Wren exhaló. «Él participó, aunque no lo sé si lo hizo voluntariamente, pero sabía de los cambios en el libro de contabilidad. Tenía los registros originales». La expresión de Holmes se endureció. «Los registros originales». Wren asintió. «Sí, no la versión alterada». Graves tenía el primer borrador en los nombres reales antes de que los cambiaran. Anne Lestrade maldijo. «Y ahora está muerto». La expresión de Wren se ensombreció. «Sí, hay lo que significa que el libro de contabilidad auténtico sigue ahí fuera, y alguien está dispuesto a matar por él». Holmes se volvió hacia Harrington. «Coronel, ¿qué sabe de la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores en esto?» Harrington dudó. «El libro Mayoere siempre fue clasificado. Solo lo manejaban los funcionarios de más alto rango. Si alguien lo alteraba, tenía que ser alguien con acceso directo». Holmes exhaló lentamente. «Eso reduce considerablemente el
Numerugi sospechosos Lestrade frunció el ceño. Supongamos que Graves sí tenía el original, y que quien lo mató lo buscaba. ¿Dónde lo habría guardado? Wren apartó la mirada, como si no quisiera responder. Finalmente, dijo, Graves fue cuidadoso. Si hubiera sospechado que alguien lo perseguía, lo habría escondido en algún lugar que solo él conocía. Holmes lo estudió atentamente. Y usted lo sabe, ¿verdad? Wren dudó. Luego asintió. Siamé lo contó antes de morir. Pero no fui la única a quien se lo contó. Ansé hizo un silencio entre nosotros. Entonces, Holmes habló. Entonces, debemos actuar con rapidez. Anne Lestrade frunció el ceño. ¿Por qué? La mirada de Holmes se ensombreció. Porque si sabemos dónde está el libro de contabilidad, también lo sabe el asesino. El asesino. Salimos del club a toda prisa, adentrándonos en la fría noche londinense. La niebla se había espesado, envolviendo las farolas de gas en un tenue resplandor. Holmes caminaba a paso rápido, concentrado. Wren, por fin, había revelado la verdad. Graves había escondido el libro de contabilidad original en un lugar conocido por pocos, y ahora era una carrera contrarreloj. Al llegar al coche, Wren se volvió hacia Holmes. «¿Sabes dónde está, verdad?» Holmes esbozó una leve sonrisa. «Tengo una fuerte sospecha». Harrington respiró hondo. «¿Dónde, Holmes?» Holmes subió al taxi con voz tranquila pero firme. La bóveda personal del banco de Graves, a los ojos de Lestrade, se abrieron de par en par. «Su bóveda», Holmes asintió. «Un lugar seguro al que solo él podía acceder. Pero si alguien más lo ha descubierto». Su voz se fue apagando. Con un significado claro tragué saliva con fuerza. «Entonces el asesino ya viene de camino». Los ojos de Holmes brillaron a la luz de la lámpara. Exactamente. El taxi avanzó a toda velocidad, atravesando las calles brumosas hacia la última pieza del rompecabezas, a la ubicación del libro de contabilidad carmesí original. Pero mientras atravesábamos la ciudad a toda velocidad, no podía quitarme la sensación de que no éramos los únicos en la búsqueda. El juego estaba a punto de terminar, pero aún estaba por verse si alcanzaríamos la verdad antes que las sombras. Capítulo 10. La bóveda de los secretos. El coche de caballos avanzaba a toda velocidad por las calles de Londres, envueltas en niebla, con las ruedas resonando contra el empedrado mientras Holmes se inclinaba hacia adelante, con los dedos apretados en profunda contemplación. El peso de la persecución recaía sobre nosotros. Nathaniel Graves había escondido el libro de contabilidad carmesí original en su bóveda personal, y no éramos los únicos que lo sabíamos. Anne Lestrade se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. «¿Crees que el asesino ya está allí?» Holmes no levantó la vista. «Es la única conclusión lógica, Lestrade». Graves no habría hablado abiertamente de la ubicación del libro de contabilidad, a menos que estuviera desesperado. Si se lo contó a Wren, puede que se lo haya contado a alguien más. Alguien que no velara por sus intereses. Me estremecí al pensarlo. El cerebro detrás de esta conspiración ya había matado 2 veces para ocultar la verdad. No dude en volver a hacerlo. Anne Harrington, sentado frente a mí, exhaló bruscamente. «¿A qué banco vamos?» Holmes respondió sin dudarlo. «Chancery y Co. En la calle Threadneedle». Fruncí el ceño. «Lo conozco. Un establecimiento privado, muy exclusivo». Holmes asintió. En efecto, Graves lo habría elegido precisamente por eso. Ningún ladrón común podría forzarlo. Esbozó una leve sonrisa. «Pero nuestro adversario no es un ladrón común en Lestrade». «¡Maldijo! Entonces tenemos que llegar antes que ellos». El taxi avanzó a toda velocidad durante la noche, serpenteando por estrechos callejones, hasta que por fin apareció ante la vista la gran fachada de Chancery y Co. Una imponente estructura de piedra con grandes puertas de hierro y ventanas con barrotes gruesos.
la imagen misma de una seguridad impenetrable, pero algo estaba mal incluso antes de que el taxi se detuviera. Pude verlo, el tenue resplandor de luz desde dentro, donde no debería haber ninguna a esa hora. Las farolas de gas del interior parpadeaban, de forma irregular, sus reflejos distorsionados en los gruesos cristales. Holmes salió del taxi antes de que se detuviera por completo. Hizo un gesto de silencio, con su mirada penetrante escudriñando la escena ante nosotros. Lestrade y Harrington lo siguieron, con las manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. «Allí», murmuró Holmes, señalando la entrada lateral. La reja de seguridad de hierro forjado había sido forzada. La cerradura estaba torcida y rota. Lestrade exhaló entre dientes. «Llegamos demasiado tarde». Holmes lo miró de reojo. «No necesariamente». Dio un paso adelante, empujando la puerta hacia adentro sin dudarlo. Esta crujió ligeramente en sus bisagras, revelando un pasillo tenuemente iluminado, bordeado de columnas de mármol. El interior del banco era imponente, pero inquietantemente silencioso. Demasiado silencioso. Holmes nos hizo parar con la mano. Le escuchamos entonces. Desde lo más profundo lo oímos. Un leve sonido raspante, metal contra metal, lento y deliberado. «Están dentro de la bóveda», susurró Holmes. Lestrade sacó su revólver. «Pues acabemos con esto». Holmes se adelantó, deslizándose entre las sombras, con la precisión silenciosa de un depredador. Lo seguimos de cerca, calculando cada paso. Cuanto más nos adentrábamos, más opresivo se volvía el silencio. El banco estaba desierto, salvo por los intrusos que nos precedían. El pasillo terminaba en una gran puerta de acero, cuya superficie estaba adornada con intrincados mecanismos de latón. En la bóveda, una solitaria linterna titulaba cerca sombras cambiantes contra las paredes. Holmes nos indicó que esperáramos. Luego, con sumo cuidado, se adelantó y echó un vistazo por la esquina. Vi que su cuerpo se tensaba ligeramente. Luego retrocedió y susurró: «Son dos». Lestrade frunció el ceño. «Dos». Holmes asintió. «Uno está operando la cerradura. El otro vigila el pasillo». Curvó ligeramente los labios. «Un trabajo chapucero para hombres de su calibre». Harrington respiró hondo. «¿Quiénes son?» La mirada de Holmes se ensombreció. «Uno de ellos es Víctor Dalrymple, un ladrón de cajas fuertes profesional vinculado al espionaje». «¿Y el otro?», pregunté. Holmes dudó. «El otro es un hombre que esperaba». Intercambié una mirada con Lestrade. «¿Quién?» La expresión de Holmes se endureció. «Philip Redgrave». Harrington se puso rígido. «Redgrave, el subsecretario de Asuntos Exteriores». «Exactamente el mismo», murmuró Holmes. Siguió un silencio atónito. Redgrave, una figura respetada, conocida por su influencia en círculos gubernamentales. Si estaba a ley, intentando robar el libro de contabilidad, solo significaba una cosa: en él había orquestado toda la conspiración. Lestrade apretó con más fuerza su revólver. «Eso lo deciden los... capturamos ahora». Holmes levantó la mano. «No esperamos». Lestrade frunció el ceño. «¿Esperar? ¿Para qué?». La mirada de Holmes se dirigió a la bóveda. «Para que la abran». Lestrade parecía incrédulo. Comprendí al instante. «Si interviniéramos ahora, podríamos capturarlos, pero perderíamos el libro de contabilidad en el proceso». Holmes quería ver qué había dentro. Lestrade exhaló bruscamente, pero asintió. «Bien, pero en cuanto abran esa puerta, hacemos huelga», concluyó Holmes. Estábamos esperando. Los segundos se convirtieron en minutos. El único sonido era el suave chasquido del metal, el cuidadoso manejo de los pestillos dentro de la enorme cerradura. El ladrón de cajas fuertes, Dalrymple, trabajaba metódicamente, moviendo los dedos con precisión. Redgrave estaba a su lado, con el rostro medio iluminado por la linterna parpadeante,
y una expresión tensa de impaciencia. Entonces, un chasquido metálico agudo. Dalrymple exhaló y retrocedió un paso. «Está hecho», murmuró Redgrave. No perdió tiempo. Extendió la mano, agarró la manija de hierro y la giró. La puerta de la bóveda crujió al abrirse sobre sus pesadas bisagras. Y luego, «Ahora», ordenó Holmes. Nos movimos al unísono. Lestrade se abalanzó sobre él, revólver en alto. Harrington estaba a su lado, con sus instintos militares agudizados. Holmes salió al descubierto, con su voz cortando el aire en caballeros. Espero que no estuvieran planeando irse todavía. Dalrymple se quedó paralizado, con las manos a medio levantar. Redgrave, sin embargo, actuó sin dudar. Su mano se dirigió a su abrigo, buscando un arma. El arma de Lestrade se levantó de golpe. «Ni lo pienses, Redgrave». Redgrave dudó, apretando la mandíbula. Luego, lentamente, retiró la mano. Vacía. Holmes dio un paso adelante, con la mirada clavada en Redgrave. «Así que te tomaste muchas molestias para recuperar algo que afirmabas que nunca existió». El rostro de Redgrave era de piedra. «No sé a qué te refieres». Holmes sonrió levemente. «Creo que sí». Luego, con deliberada lentitud, pasó junto a Redgrave y miró dentro de la bóveda en el interior. Encima de una pila de libros de contabilidad asegurados, había un único libro encuadernado en color carmesí, el libro de contabilidad original. Holmes metió la mano y lo levantó con cuidado. Hojeó las páginas, con su mirada penetrante escudriñando los nombres que contenía. Luego, con silenciosa firmeza, la cerró de golpe. «Bueno», murmuró, «esto lo cambia todo». El rostro de Redgrave se ensombreció. «No tienes ni idea de en qué te estás metiendo», Holmes sonrió. «Ah, claro que sí. Y sospecho que Scotland Yard le parecerá mucho menos comprensivo que a mí». Lestrade dio un paso al frente. «Philip Redgrave, estás arrestado». Siguió un largo silencio. Entonces Redgrave exhaló y se ajustó los puños. «Supongo que era inevitable en Holmes», asintió. «Exactamente». Mientras Lestrade aseguraba a los prisioneros, Holmes se volvió hacia mí con expresión indescifrable. «Tenemos el libro de cuentas, Watson, pero aún no hemos terminado». Frunchi el sino. «¿Che? ¿Quieres decir?» La voz de Holmes se redujo a un susurro. «Porque falta un nombre más en este libro». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Supe que el misterio aún no había terminado. En capítulo 11, el nombre que faltaba. Lestrade y sus hombres se movieron con rapidez, asegurando a los prisioneros mientras la presión del momento se cernía sobre nosotros. Philip Redgrave, el respetado subsecretario de Asuntos Exteriores, permanecía de pie con las manos atadas a la espalda, con el rostro sereno, sin delatar ni arrepentimiento ni miedo. En Dalrymple, el ladrón de cajas fuertes, había sido más fácil. Sus protestas se desvanecieron en cuanto el revólver de Lestrade le presionó las costillas. El crimen era evidente, la evidencia innegable. Y sin embargo, mientras Holmes daba vueltas al libro de contabilidad carmesí, una sombra se dibujó en su expresión, una que solo yo noté. Algo seguía mal. Holmes permaneció en silencio, hojeando las páginas con precisión experta. Su mirada penetrante escudriñó el contenido, frunciendo ligeramente el ceño. Luego, con un movimiento brusco, cerró el libro de golpe. «¿Y bien?», pregunté. «¿Contiene la verdad?». Holmes exhaló, mirándome sí y no. Se apartó de sus hombres. «¿Qué quieres decir?». Holmes tamborileó con los dedos sobre la encuadernación de cuero. «Este libro de contabilidad, a pesar de toda su importancia, aún está incompleto». Harrington se puso rígido. «¿Incompleto? ¿Cómo?». Holmes dirigió su mirada penetrante hacia Redgrave. «Porque todavía falta un nombre». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Los labios de Redgrave se curvaron
en una leve sonrisa burlona. Es usted tan astuto como dicen, señor Holmes, pero algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Anne Lestrade dio un paso al frente. Será mejor que empieces a hablar, Redgrave, antes de que deje que Holmes te sonsaca la verdad él mismo. Holmes, sin embargo, ya se movía. Se acercó a la bóveda y cogió una linterna de la mesa. La levantó, iluminando de nuevo las viejas páginas del libro de contabilidad carmesí. Luego, lentamente, pasó los dedos por el lomo, palpando, probando. Observé fascinado cómo se detenía en una sección, presionando el cuero con mínima presión. Un instante después, sus dedos encontraron la imperceptible cresta en la encuadernación. Anne, con un movimiento de su uña, retiró una fina capa de cuero, revelando algo debajo de ella. Un compartimento oculto. Lestrade soltó un silbido bajo. Bueno, que me aspenan. Holmes extrajo con cuidado una fina tira de pergamino, tan apretada contra la encuadernación que casi se había fundido con la tapa. La desdobló, sosteniéndola a contraluz. La sala cayó en un silencio atónito. Allí, garabateado con tinta cuidadosamente, había un solo nombre. Un nombre que debería haber estado en el libro de registros desde el principio, pero que fue borrado. Deliberadamente de la historia tragué saliva con fuerza mientras leía el nombre en voz alta. James Harrington. Sentí que el aire se movía a mi lado. En cuanto mi voz pronunció el nombre, el coronel Harrington se puso rígido visiblemente. Lestrade se giró bruscamente. ¿Qué? La mirada de Holmes permaneció fija en Harrington, con el rostro impasible. Parece, coronel, que tiene que dar algunas explicaciones. Harrington exhaló bruscamente, pero para mi sorpresa, no lo negó. Apretó los labios y apretó los puños. Ya veo, murmuró. Así que Graves lo había escrito después de todo. La expresión de Lestrade se ensombreció. ¿Estás diciendo que esto es cierto? El rostro de Harrington era indescifrable. Luego, tras un largo momento, dijo: supongo que ya es demasiado tarde para ocultarlo. Holmes permaneció completamente inmóvil. Entonces, díganos toda la verdad. Harrington se giró hacia nosotros, con los hombros erguidos. ¿Sí? Mi nombre figuraba originalmente en el libro de cuentas, pero no. Como traidor. Lestrade se burló. ¡Qué conveniente! Harrington lo miró fijamente. Créalo o no, inspector, pero no tuve nada que ver con el espionaje. Mi nombre fue puesto allí por una razón completamente distinta. Holmes lo miró atentamente. Anne continúa. Harrington respiró hondo. Hace años, cuando estaba destinado en el extranjero, descubrí una red de agentes de inteligencia que no trabajaban para la corona, sino contra ella. Se habían infiltrado en oficinas de alto rango, manipulando acuerdos comerciales y despliegues militares, moldeando el rumbo de la diplomacia británica desde dentro. Sentí un escalofrío. ¿Una conspiración? A Harrington asintió. Sí, y estuve a punto de desenmascararlos. Había reunido pruebas suficientes para derribarlos. Pero entonces, antes de que pudiera actuar, alguien dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, alguien poderoso, volvió la situación en mi contra. Añadieron mi nombre al libro de cuentas, incriminándome como uno de ellos. Si alguna vez salían a la luz mis hallazgos, simplemente señalarían el libro de cuentas y me llamarían traidor. Anne Lestrade apretó con más fuerza su revólver. ¿Y esperas que creamos eso? La mirada de Harrington era de acero. Créanse lo que quieran. Pero pasé los últimos años intentando demostrar mi inocencia, y estuve cerca, hasta que asesinaron a Graves. Holmes lo observó, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el libro de contabilidad. Y sin embargo, coronel, olvidó mencionar que su nombre había sido eliminado de este libro. Harrington exhaló. Pensé que la verdad había muerto con los demás.
Creí que si mi nombre desaparecía del libro de cuentas, por fin podría liberarme de ella. La voz de Holmes era tranquila pero cortante. Pero alguien más lo sabía. ¿Quién más lo sabía? Harrington asintió con tristeza. Redgrave. Todas las miradas se posaron en Redgrave, quien esbozó una lenta sonrisa burlona. Bueno, murmuró. Valió la pena intentarlo, ¿verdad? Holmes se volvió hacia Harrington. Cuando asesinaron a Graves, se dio cuenta de que la conspiración seguía viva. Sí, Harrington tensó la mandíbula, y sabía que si alguien podía descubrir la verdad, ese eras tú, Holmes. Lestrade suspiró en voz baja. A ver si lo entiendo. Te tendieron una trampa. Alguien alteró el libro de cuentas para borrar tu nombre y el verdadero culpable sigue suelto. La expresión de Harrington se ensombreció. Exactamente. Holmes exhaló suavemente. Entonces tenemos una última pregunta que responder. Lestrade se volvió hacia él. ¿Y qué es eso? Los ojos de Holmes brillaron. ¿Quién dio la orden de alterar el libro de contabilidad en primer lugar? El peso de esa pregunta nos abrumaba, porque quienquiera que hubiera orquestado todo este engaño, quienquiera que tuviera el poder de manipular los registros oficiales del gobierno, incriminar a un inocente y matar para borrar sus huellas, seguía suelto. Tragué saliva con dificultad. ¿Tiene alguna idea, Holmes? Holmes sonrió levemente. Tengo más que una idea, Watson. Cerró el libro de contabilidad con un suave chasquido. Tengo un nombre. Y con esto, el acto final del juego se puso en marcha. Capítulo 12. La jugada final. El peso de las palabras de Holmes se apoderó de nosotros como la espesa niebla londinense del exterior. Tengo un nombre. Lestrade se enderezó. Entonces es hora de que lo oigamos. Holmes sonrió levemente. Creo que nuestro culpable ya lo sabe. Su mirada aguda se dirigió al coronel Harrington. La sala se tensó. Sentí que se me cortaba la respiración. Lestrade apretó el revólver con más fuerza. Incluso Redgrave, aún contenido, miró a Harrington con cierta curiosidad. La expresión de Harrington no cambió. Permaneció con rigidez militar, con la mandíbula apretada y las manos entrelazadas a la espalda. Esperaba que te dieras cuenta antes, Holmes dijo en voz baja. Lestrade maldijo en voz baja. Así que tú estabas detrás de esto. Los labios de Harrington se apretaron en una fina línea. No soy el villano que cree, inspector, pero sí, soy quien ordenó que se alterara el libro de contabilidad. Siguió un pesado silencio. Holmes lo observó con atención. ¿Y por qué se tomó tantas molestias, coronel? Harrington exhaló lentamente. ¿Porque intentaba salvar a mi país? Lestrade se burló. Eso dicen todos. Pero Holmes levantó la mano, pidiendo paciencia. Continúa. La voz de Harrington se mantuvo firme. Hace años descubrí una red de espías, no extranjeros, sino hombres dentro de nuestro propio gobierno, que vendían secretos y manipulaban asuntos para su propio beneficio. El libro de cuentas contenía los nombres de esos hombres y de quienes habrían estado implicados si se hubiera revelado toda la verdad. Frunchi el sino. ¿Y tú estabas en ese libro de contabilidad? Harrington asintió. Sí, pero no porque yo fuera uno de ellos. Dudó un momento y luego continuó. Graves era uno de mis informantes. Me proporcionaba nombres reales. Estábamos construyendo un caso. Íbamos a desenmascararlos. Pero antes de que pudiéramos actuar, alguien descubrió lo que hacíamos. De repente, mi nombre apareció en el libro de cuentas, como si fuera uno de ellos. En ese momento, supe que había perdido. Lestrade frunció el ceño. Así que lo quitaste. Es lo que tenía que hacer, dijo Harrington por mi nombre. Modifiqué algunos detalles. Si hubiera dejado mi nombre ahí, me habrían arrestado y desacreditado antes de tener la oportunidad de descubrir al verdadero cerebro. Holmes asintió lentamente, lo que significa que quien puso tu nombre en el libro de cuentas es el verdadero culpable. El rostro de Harrington se ensombreció. Holmes exhaló suavemente. ¿Y usted sabe quién es?
¿verdad? Un largo silencio. Entonces, por fin, Harrington habló. Lord Edwin Marlborough. Sentí que el aire cambiaba. Lestrade se puso rígido. Marlborough, el secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Holmes asintió, sin sorprenderse, por supuesto. Todo tenía sentido. Marlborough tenía acceso al libro de contabilidad, tenía el poder de manipular registros, cambiar nombres, proteger a sus aliados e incriminar a sus enemigos. Y lo mejor de todo, tenía el motivo. La voz de Harrington era grave. Él estaba en el centro de todo. Vendía secretos de Estado. Organizaba maniobras políticas para beneficio propio. Fue él quien convirtió el libro de contabilidad en una herramienta de poder en lugar de la verdad. Apretó la mandíbula. Y cuando supo que Graves y yo estábamos a punto de desenmascararlo, mandó que lo mataran. Lestrade negó con la cabeza. Y luego intentó silenciarte también. La expresión de Harrington se endureció. Sí, sabía que mientras yo estuviera vivo, aún existía el riesgo de que la verdad saliera a la luz. Holmes suspiró. Y aún así, coronel, cometió un error fatal. Harrington frunció el ceño. ¿Qué error? Holmes golpeó ligeramente el libro de contabilidad carmesí. Asumió que, al alterar el libro de contabilidad, había superado a Marlborough, pero subestimó la magnitud de su influencia. Al borrar su nombre, solo aumentó sus sospechas. Por eso nunca fue realmente libre. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Harrington. Y ahora, la mirada de Holmes no vaciló. Ahora, terminemos con esto. La confrontación una hora más tarde. Llegamos a la finca de Marlborough en Belgravia. La imponente casa adosada se alzaba contra el brumoso horizonte, y sus cálidas luces delataban el tranquilo lujo del interior. Holmes no perdió tiempo. Subió los escalones y llamó con fuerza a la pesada puerta de roble. Un mayordomo respondió, abriendo un poco los ojos al vernos. «Mi señor no está. Su señoría nos espera», interrumpió Holmes. «Y no nos haremos esperar», sin decir otra palabra, empujó al hombre y nos condujo al estudio. Y allí, sentado junto a la chimenea, estaba Lord Edwin Marlborough. Era un hombre de presencia imponente, alto, bien arreglado, con una inteligencia calculadora en sus penetrantes ojos grises. No se levantó al entrar. En cambio, bebió lentamente un sorbo de su copa de brandy, con expresión indescifrable. «Señor Holmes», dijo con suavidad. Me preguntaba cuándo llegaría. Holmes sonrió levemente. «Entonces deberías haber preparado una mejor excusa». Marlborough exhaló. «Supongo que vienes a acusarme de algún crimen terrible». Holmes asintió. En efecto, con deliberada lentitud, retiró el libro carmesí y lo colocó sobre la mesa. La mirada de Marlborough parpadeó levemente. «Ah», murmuró. «Esa vieja Lestrade». Dio un paso al frente. «Lo contiene todo, Lord Marlborough. Los nombres, las modificaciones a la prueba». Marlborough suspiró. «¿Y qué piensas hacer con él?» La mirada de Holmes no vaciló. «Eso depende de ti». Marlborough soltó una risita. «¿Crees que voy a suplicar? ¿Que voy a pedir clemencia?» Holmes negó con la cabeza. «No, mi señor. Creo que hará exactamente lo que siempre hacen los hombres como usted, negarlo hasta que la horca esté a la vista. Un destello de algo, quizás diversión, quizás irritación, cruzó el rostro de Marlborough. Luego, sin decir palabra, buscó el cajón de su escritorio. El arma de Lestrade se alzó al instante. «Ni lo pienses». Pero Marlborough no buscó un arma. En cambio, sacó una hoja de papel, la desdobló, la levantó a contraluz y sonrió. Era una carta de renuncia ya firmada. «Me preguntaba si lograrías llegar hasta aquí», dijo con calma, «y así me preparé en consecuencia». Lestrade frunció el ceño. «Simplemente estás renunciando». Marlborough exhaló. «Soy un hombre práctico, inspector.
Y sé cuando se pierde una partida. Se volvió hacia Holmes. Ganó, señor Holmes. Disfrute de su victoria. Holmes lo observó un buen rato y luego asintió. Una decisión práctica, sin duda. Y así, sin más, se acabó las secuelas en los días siguientes. Lord Marlborough fue despojado de su cargo y su influencia se disolvió. Aunque evitó un juicio público, su nombre se convirtió en un rumor de deshonra en la alta sociedad en Harrington. Ahora exonerado, regresó a su puesto, aunque sospechaba que el peso del pasado nunca lo abandonaría por completo. En cuanto Holmes simplemente estaba sentado en su silla en el 221 Bytes de Baker Street, fumando su pipa como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Lo observé desde el otro lado de la habitación. ¿Está satisfecho, Holmes? Holmes exhaló una bocanada de humo. ¿Satisfecho, Watson? No, sus ojos brillaron. Pero el juego estuvo divertido, ¿verdad? Suspiré, negando con la cabeza. De verdad eres imposible. Holmes se limitó a sonreír. Y así, el caso del libro carmesí llegó a su fin.